Hola muchachos, nuevamente con ustedes su profe Rafa Cortina, acompañándolo después de unas merecidas vacaciones que todos estábamos disfrutando y que ya prontamente vamos a regresar a nuestras actividades, a nuestras labores académicas. Voy a comenzar en esta ocasión con un tema que me estuvieron comentando hace días algunos compañeros, algunos estudiantes, sobre las leyes de los exponentes, que son reglas que se establecen para facilitar operaciones y entonces causa mucha confusión. Entonces vamos a trabajarlo analizando la parte aritmética y también la parte algebraica para que se comprenda de mejor manera. Entonces sabemos que si estamos hablando de leyes de los exponentes, estamos hablando de una de las operaciones matemáticas que conocemos que se llama la potenciación. ¿Okay? Entonces, ¿qué es la potenciación? Es una operación matemática que expresa una multiplicación sucesiva, es decir, una multiplicación repetida cierta cantidad de veces de una cantidad en especial o de una expresión algebraica si estamos hablando en términos de álgebra. Recuerden que las expresiones algebraicas tienen la combinación de letras y números. ¿Ok? Esa es la idea. Entonces, ¿qué tenemos? La potenciación se expresa de esta manera: a a la m, en forma general, lo voy a llamar así, a la m. Y entonces estoy diciendo que se trata de una multiplicación repetida de la a por sí misma, es decir, a por a por a por a. Y le coloco punto suspensivo porque no tenemos definido cuál es el número de veces. Por eso decimos ahí en esa imagen m veces. Es decir, si m fuera 3, se repetiría 3 veces. Si m fuera 4, se repite 4 veces. Si m es 6, se repite 6 veces y así sucesivamente. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, a la 2, y cuando decimos a la 2, esa potencia como operación está expresando la multiplicación repetida de a por a, es decir, 2 veces se escribe. Cuando decimos a la 3, entonces estamos hablando de a por a por a. Se multiplica por sí misma 3 veces. Si decimos a la 4, estamos multiplicando la a por sí misma 4 veces. Ahora, si nosotros cambiamos las letras por números, entonces podríamos tener expresiones como estas: 3 a la 2 y 3 a la 2 es igual a 3 por 3. Ese resultado es igual a 9. Lo cual quiere decir entonces que 3 a la 2 a su vez es igual a 9. De la misma manera, cuando decimos 4 a la 3, estamos diciendo que el 4 se multiplica por sí mismo 3 veces. 4 por 4, 16. Y la tercera vez por 4, 16 por 4, da como resultado 64. Si tenemos 5 a la 4, estaríamos multiplicando el 5 por sí mismo 4 veces. 5 por 5, 25. 25 por 5, 125. Y 125 por 5, 625. Esa es la forma de expresar la potenciación cuando estamos hablando a nivel de aritmética, es decir, utilizando solamente números. Y aquí puede estar el 4, el 5, el 6, el 7, cualquier número en especial. Y también se puede considerar, y más adelante hablaríamos de eso, la posibilidad de contemplar aquí un número positivo o que también sea un número negativo. Para eso hay ciertas reglas definidas y eso vale la pena también analizarlo, pero será tema de otro video. Entonces continuamos con este tema de las leyes de los exponentes. Bien, cuando estamos hablando de las leyes de los exponentes, nosotros tenemos que analizar cuáles son los elementos de una potencia. ¿Okay? Entonces, en forma general, ¿qué tenemos como potencia? Una expresión así, como tal, donde en forma general muchas veces los estudiantes se asustan porque ven solo letras, pero yo lo que quiero mostrar aquí es que son elementos diferentes en donde cada uno tiene una función.
Esto puede ser positivo, pero también puede ser negativo. Y entonces cada una de estas letras y este signo tiene una función. Analicemos esto de esta manera. Pensemos en que esto que está aquí es una expresión algebraica donde se van a combinar números y letras. Entonces, la A que está mayúscula se le va a llamar base porque este número que está aquí, la A o número o una expresión algebraica, puede ser una función, ¿ya? Ese es el que se va a multiplicar repetidas veces, ¿ok? A eso se le llama base, la A. La M tiene su función, la B tiene su función y la miramos aquí. B, ¿qué función tiene? Coeficiente. ¿Y qué es el coeficiente? Es un número o también otra expresión que está haciendo la función de multiplicar también a esta letra que es la base. Esto puede ser un número, repito, o puede ser otra expresión diferente que puede ser una letra que no tenga funciones como variable. Ahora la M, a la M se le va a llamar exponente y el exponente significa el número de veces que está siendo repetida la A en la multiplicación. Y puede ser. Bien, veamos ahora algunos de los ejemplos que conocemos como expresiones algebraicas o expresiones aritméticas que hacen cumplir con lo que son las leyes de los exponentes. Pues miremos esto. Esta es una expresión, ¿cierto? Algebraica. ¿Por qué? Porque tiene la combinación de números y letras con operaciones aritméticas, ¿cierto? Aquí hay una potenciación como tal porque hay una variable x que está siendo elevada a la 2 y eso es lo que se llama potencia, pero al mismo tiempo también se está multiplicando con el 3. ¿Okay? Esta es una expresión algebraica como tal y miren lo que sucede, cada uno de los términos. Entonces a la x le vamos a llamar la base, así como inicialmente habíamos dicho que la a era la base, ¿cierto? En este caso la x es la variable que se va a repetir, en este caso, como les digo, 2 veces. El 3 tiene la función de coeficiente, es decir, que va a multiplicar por 3 a esta expresión. Y el exponente es el 2, lo cual quiere decir que la x se va a multiplicar por sí misma 2 veces. Y aparte de eso, aunque aquí no tenga nada, debemos asumir que se trata de una expresión positiva y que el signo es el más. Recuerden que en una expresión algebraica la x tiene la función de tomar cualquier valor dependiendo de la aplicabilidad de dicha expresión en el contexto de algún ejercicio en especial. Miremos otra. Menos 5y al cubo. En ese caso, la base viene siendo la y, el coeficiente viene siendo el 5, el exponente es el 3 y en este caso el signo es negativo. Sin embargo, en algún momento dado puede usted decir que el coeficiente es menos 5 y también es válido decirlo de esa manera. ¿Okay? Bien, ahora, esto es una expresión algebraica, pero también puede ser aplicable a otro tipo de expresiones como por ejemplo las funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas nosotros tendríamos por ejemplo 3 coseno al cuadrado de x. Y también de la misma forma cada uno de esos elementos tiene su función. En este caso la base sería el coseno de x. Para los que están ya en trigonometría ya saben que el coseno corresponde a la proyección sobre el eje x en el plano cartesiano. Entonces coseno de x se va a repetir por sí mismo 2 veces, es decir que va a multiplicar el coseno de x por el coseno de x, por eso se escribe coseno al cuadrado. El coeficiente es el 3 porque el 3 va a multiplicar a coseno cuadrado de x. El 2 es el exponente que solamente afecta a coseno de x. Y es positiva porque el 3 no tiene ningún signo al lado, pero no es que no lo tenga, sino que debemos asumir que es positiva. Y de este lado entonces tenemos, por ejemplo, menos 5 seno a la 4. Menos 5 seno a la 4. Y eso quiere decir que el seno está siendo elevado a la 4 porque se va a multiplicar por sí mismo 4 veces. ¿Ok?
se va a multiplicar por sí mismo 4 veces. De tal manera que se considera que el seno sería la base, que el 5 sería el coeficiente, que el exponente es el 4 porque el seno se va a multiplicar por sí mismo 4 veces y que el signo es negativo porque ahí se está expresando. Entonces, básicamente eso es lo que hay que entender de lo que es una potencia para poder aplicar las leyes de los exponentes. ¿Ok? Entonces, ahí estamos. ¿Qué son las leyes de los exponentes entonces? Son un conjunto de reglas que nos ayudan a resolver de una manera más práctica las operaciones que se expresan dentro de ciertos contextos y son útiles para, por ejemplo, resolver ejercicios que tienen que ver con factorización. Cuando se trata de eso, las leyes de los exponentes ayudan y facilitan el trabajo. Entonces, ¿cuáles son esas leyes? Son reglas que con solo identificarlas ya uno sabe cómo resolverlas. Entonces, por ejemplo, tenemos esta. Se supone que la potencia a la m que se multiplica por a la n, como se trata de la misma base a, entonces nosotros podemos decir que el resultado es igual a la misma base a, pero se suman los exponentes. En este caso, m y n. Son dos exponentes, pueden ser el 3 y el 2, el 4 y el 5, e inclusive n podría ser un exponente negativo, pero ya eso se analiza de otra manera. Pero de igual manera, aquí hay que entender que si es la base igual, se suman los exponentes, y en este caso quedaría m más n. Bien, una segunda regla, a la m entre a la n, se supone que se coloca la misma base que es a, que se está repitiendo aquí, pero en este caso se restan los exponentes. En este caso sería m menos n. Una tercera regla, a la 0 es igual a 1. Eso tiene su explicación y en un próximo video vamos a trabajar sobre eso para darles la explicación correcta. Una cuarta dice que a la menos m, es decir, el exponente puede ser a la menos 3, a la menos 5, a la menos 7. Y eso sería igual a 1 sobre a la m. En este caso, si esto fuera a la menos 3, entonces el resultado sería lo mismo que decir 1 sobre a la 3. Si esto fuera a la menos 5, es lo mismo que decir 1 sobre a la 5, y así sucesivamente. También tenemos, por ejemplo, el producto de dos bases que son diferentes pero encerradas entre paréntesis y están elevadas a la m, un solo exponente, y eso como resultado me da el producto de dos potencias, donde yo separo la a de la b y puedo decir a la m que se multiplica por b a la n. ¿Ok? Esa es la idea. Ahora también tenemos la posibilidad de una división, y cuando decimos a entre b es un fraccionario, o dividir dos expresiones, que es lo mismo, porque a la final ya ustedes saben que el fraccionario es la expresión de una división. En este caso es lo mismo que decir a la m entre b a la m. También tenemos a la m elevado a la n, y estamos hablando de una potencia sucesiva, y en ese caso se coloca la misma base y se multiplican los dos exponentes. ¿Okay? Entonces, estas son algunas, no son todas, son algunas de las más comunes leyes de los exponentes, y lo vamos a estar analizando en siguientes videos. Pero de igual manera lo que quería era que conociéramos esta parte de aquí, para que ahora cuando vayamos a hacer la presentación de estos materiales que queremos que se desglosen, que se desmenucen, como decimos en el argot popular, nosotros podamos tener comprensión más clara de estos conceptos. Espero que les haya gustado esta explicación, y en un próximo video vamos a hacer la explicación de cada una de estas